Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video tutorial te daré varias soluciones para reparar el error cuando nos aparece ningún dispositivo de salida de audio instalado. Ok, esto sirve para cualquier Windows, así que te invito a quedarte a ver todo el video, ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error. La primera posible solución es que vayamos acá al buscador de Windows y vamos a escribir la palabra CMD, así como lo están escuchando, CMD, y en la parte de arriba nos va a aparecer el símbolo del sistema, la cual le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Cuando hayamos realizado eso, nos aparece una ventana y le vamos a dar que sí. Luego aparece una ventana de color negro en la cual vamos a escribir lo siguiente: SFC barra espaciadora diagonal scan now, y le vamos a dar en enter. Este proceso va a durar algunos minutos, así que debemos tener un poco de paciencia, ya que debe llegar al 100%. Cuando lleguen al 100%, ustedes le dan acá en cerrar, reinician la computadora y observan para ver si el problema se les soluciona. Si no le llega a servir de esta manera, pues vamos a ir al administrador de dispositivos, ok, el administrador de dispositivos, en la cual nos va a cargar una ventana como la que vamos a ver en unos instantes. Bueno, cuando estemos acá en el administrador de dispositivos, vamos a dirigirnos a donde dice controladores de sonido y video y dispositivos de juego. Nos vamos a dirigir a la parte izquierda donde aparece esta flechita, le vamos a dar allí. Entonces nos dirigimos acá a el driver de sonido que tenemos instalado, de audio que tenemos instalado en nuestra computadora, y le vamos a dar clic derecho. Luego le vamos a dar en habilitar. Ok, a ustedes seguro les va a aparecer deshabilitado, entonces ustedes les van a dar en habilitar. Si en dado caso aparece habilitado, pues le dan en deshabilitar y entonces le vas a dar que sí. Entonces te va a pedir que reinicies el equipo, le vas a dar que sí. Entonces luego vuelves otra vez al administrador de dispositivos, le damos clic derecho y le damos en habilitar y luego le damos que sí. Ok, entonces luego de hacer eso, vamos a ir acá donde dice acción y le vamos a dar donde dice agregar hardware heredado. Ok, cuando aparezca de esta manera le vamos a dar en siguiente. Dejamos seleccionada esta primera opción, le damos en siguiente. Entonces le damos en siguiente. De acá nos vamos a dirigir a donde dice controladoras de sonido y video y dispositivos de juego. Lo vamos a seleccionar, luego le damos en siguiente. Entonces nos va a cargar de esta manera como lo estamos viendo en este momento. De allí vamos a buscar el modelo que tenemos instalado en nuestra computadora. Entonces yo le voy a dar a este porque me aparece uno solo. De todos modos, a ustedes puede ser que les aparezca el Realtek acá o el dispositivo de audio que tienen instalado en su computadora. Entonces le vamos a dar en siguiente, luego le damos en siguiente y nos va a aparecer de esta manera: instalar el software para la compatibilidad. Entonces a ustedes les va a aparecer que se le instaló y le vamos a dar en finalizar. Luego a ustedes acá en el administrador de dispositivos seguramente les va a aparecer otro controlador de sonido y video que no lo tenían. Entonces ustedes lo que van a hacer es darle clic derecho y le dan en habilitar. Ok, tienen que habilitar dicho driver que instalaron de la manera que les expliqué anteriormente. Si en dado caso no les llega a funcionar de esta manera, pues vamos a darle donde dice Windows R y vamos a escribir service.msc. ok, la tecla Windows R la vamos a presionar al mismo tiempo, ok, para que nos abra esto. Entonces cuando colocamos service.msc le damos en aceptar. De allí nos va a aparecer de la siguiente manera una ventana como la que veremos en unos instantes. Bueno, acá vamos a buscar la opción que dice compilador de extremo de audio de Windows. Entonces le damos clic, luego clic derecho, propiedades. Entonces en tipo de inicio le damos
en automático le damos en iniciar, luego aplicar y aceptar. Luego en la parte de arriba donde dice audio de Windows, acá la vamos a seleccionar, clic derecho, propiedades, tipo de inicio, automático, en estado del servicio le damos a iniciar, luego aplicar y aceptar. Ok, de allí vamos ahora a donde dice experiencia de calidad de audio y video, le damos clic derecho, propiedades, le damos en automático, tipo de inicio automático, en estado del servicio le damos iniciar, luego aplicar y aceptar. Luego de hacer esto vamos a cerrar esta ventana, reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se les soluciona. Si no les llega a servir de esa tercera manera, vamos a administrador de dispositivos nuevamente. Ok, el administrador de dispositivos, y vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos acá a controladoras de sonido y video y dispositivos de juego, seleccionamos nuestro driver de audio, le damos clic derecho, actualizar software del controlador, le damos en buscar automáticamente software de controlador actualizado y se va a actualizar automáticamente. Nos pide que nos reiniciemos en la PC, lo hacemos sin ningún problema y observamos para ver si el problema se les soluciona. Si no les llega a servir de esta manera, podemos realizar una limpieza de registro con el CCleaner. Ok, ustedes le dan acá donde dice registro o registry, le damos clic, luego escanear y esperamos unos segundos que llegue al 100%, porque a veces, no sé, estas cosas, estos archivos los dejan los programas que teníamos instalados anteriormente en nuestra computadora y tienden a dar errores de este tipo en nuestro equipo, pues. Entonces, al realizar esta limpieza de registro, arreglaríamos muchas cosas. Entonces le vamos a dar en esta opción que estamos viendo acá, le damos que no, y luego le dan en Fix All o arreglar todos, algo así, y dice que se ha solucionado todos esos problemas de registro. Cerramos el programa y reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona. Si no les llega a servir de esa cuarta manera, pues yo les recomiendo actualizar Windows Update. Ok, buscar todas las actualizaciones que esté pidiendo el Windows, ya que puede ser que sea eso, que necesites realizar la actualización de Windows 10, Windows 8, Windows 7, lo que tengas allí en tu PC. O si no, van a tener que buscar virus o malware que estén dañando tu computadora, y puede ser por eso que te esté ocasionando este error. Por último, podemos ir a el panel de control. Ok, voy a ir al panel de control, lo voy a abrir. Entonces vamos a darle donde dice acá en la parte de arriba solución, acá en la parte de arriba, y le vamos a dar donde dice solución de problemas. Se nos va a abrir de esta manera. Vamos a seleccionar donde dice hardware y sonido. Entonces dice, nos sale estas opciones y le vamos a dar donde dice reproducción de audio. Esta es una aplicación que tiene el Windows, todos los Windows lo tienen. Le damos en siguiente, detecta los problemas que pueden llegar a tener en nuestra PC con respecto al audio o sonido. Entonces esperamos el tiempo que sea necesario para que detecte los problemas y así podamos repararlos por medio de esta opción. Entonces cuando hayan terminado, cerramos dicha ventana, reiniciamos la PC y observamos para ver si el problema se les soluciona. Bueno amigos, estas son las 6 posibles soluciones. Por favor, comenta si te sirvió o no te sirvió. Apóyame con un like, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, alguna otra red social. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.